a rendir cuentas al Congreso fue citada la ministra de las TIC, Karen Abudinen. La funcionaria está en el ojo del huracán por el cuestionadísimo contrato y adjudicación de una licitación que tiene en este momento embolatados por un anticipo de 70.000 millones de pesos y que además también tiene esperando a cientos de niños que se les cumpla lo prometido, llevarles conectividad e internet a las zonas y escuelas rurales de nuestro país. Aquí hay detrás de todo esto un rompecabezas, una red impresionante de un juego que parece de póker, en un cálculo por tratar presuntamente de adueñarse y apropiarse de estos recursos públicos. Catherine Miranda es la representante de la Alianza Verde y como parte de la oposición es una de las citantes a la moción de censura de la ministra de las TIC. Representante, qué gusto tenerla aquí en Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y la oportunidad de que la ciudadanía entienda qué realmente está pasando con esta plata y con los recursos públicos. Veamos la primera ficha de este rompecabezas. Empecemos hablando de las 10 compañías que participan por la licitación. Descríbanos esta ficha. Bueno, primero, esta adjudicación es una continuidad de lo que se llamaban los kioscos Vive Digital, que se acabaron y con la llegada de la ministra Karen Abudinen se reabrió, esta licitación para poder adjudicar, la posibilidad de que los niños en las zonas rurales tengan... Se presentan 10 oferentes, muchos de los cuales tienen una inmensa experiencia, pero, y aquí los vemos en rojo, ¿por qué? Bueno, se presentan 10 oferentes, de los cuales vale la pena resaltar, por ejemplo, la ETB, China, consorcio chino, con una experiencia absolutamente grande frente al tema de tecnología y puntos digitales, Comcel, claramente. Que es uno de los que finalmente gana la licitación. La licitación se divide en dos. Entonces eran 2 adjudicaciones que se tenía que hacer, cada una más o menos de 7.500 puntos. Se la gana Comcel por un lado y se la gana la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados. Clave porque entonces viene esta otra ficha que es fundamental. ¿Quién o quiénes integran esa famosa Unión Temporal? Esta unión temporal la tienen 4 grandes empresas, pero de las 4 empresas, Juan Diego, solamente una tiene experiencia, podemos decirlo también entre comillas, frente al tema de redes de comunicación. Las otras empresas son, por ejemplo, ICM, bastante cuestionada. Es una empresa que no tiene absolutamente ninguna relación con las tecnologías. ¿A qué se dedica esa empresa? ¿Cuál es su especialidad? Venía de una relación de vías y hasta cosas de ferretería. Es una vaina absurda. Sí. Intec tampoco con ninguna experiencia y Omega Building tampoco con experiencia, todas más o menos en el sector de construcción. ¿Y la única que parecía reunir las condiciones y requisitos tenía algún problema o no? Más adelante podemos ver qué problemas tenía esta fundación. Bueno, esa es otra de las fichas. Ahora veamos parte de lo que era esa licitación y todo ese proceso. Exacto. El contrato tiene un monto global de 2 billones de pesos, 2.1 billones de pesos. Se le adjudica a estas 2 empresas, Comcel y Centros Poblados, y cada una tiene una adjudicación de 1 billones de pesos, pero se divide en 2. Acá el objeto, como lo decíamos, era entregar cada uno de estos 2, entregarle 7.500 puntos de tecnología a estos lugares, cada una de esas empresas. Exacto, cada una debía cumplir con ese propósito y con esa obligación contractual. Pero, ¿nos metemos con esta? No, metámonos con la audiencia. La audiencia, el proceso de la adjudicación, de la polémica licitación. A ver. Claro, Juan Diego, acá hay un problema y es que cuando se empieza a mirar estas 10 grandes empresas que entran a licitar, digamos, a competir por esta licitación, una de las primeras alertas que se da es que casualmente una de las personas que es apoderada de una de las empresas de licitación también pertenecía al despacho de la ministra y era abogado del despacho de la ministra. No se lo puedo creer.
era asesor del Ministerio de las TIC y al mismo tiempo... No era asesor del Ministerio de las TIC, era asesor del despacho de la ministra, O sea, una directamente. relación directa con la ministra. Y también estaba participando en la licitación. Grave, gravísimo, que cuando se denuncia este grave hecho, la ministra lo niega y el abogado lo niega, pese a que estaba en papeles claramente de que hacía parte del despacho de la ministra. Posteriormente dicen que llegan a un acuerdo y terminan el contrato, pero él se mantiene en la licitación. Pierde por obvias razones, porque digamos ya había evidenciado Sí. un claro conflicto de intereses. Claro, esa es una de las primeras alertas e irregularidades, ¿verdad? Sí, señor. Y aparece una segunda, que es esta. Aquí está, ¿no? Que también es poderosamente polémica y llama la atención. Claro, acá hay un entramado que es, digamos, complicado de explicar, pero detrás de ICM, que es una de las empresas que hace parte de esos centros poblados, está a la sombra Emilio Tapia. Emilio Tapia, que todos lo conocemos en el país, Ajá. ligado completamente, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, y la relación de Emilio Tapia con ICM Ingenieros, que es la empresa que tiene hoy en día el 35% de esa unión temporal. ¿Esta ICM también tiene otros contratos con el Estado o con otras entidades? ICM, Funtic y las diferentes empresas que conforman esa unión temporal sí. tienen otros contratos, Sí. no solamente con el gobierno nacional, sino con entes territoriales bastante cuestionados y que hoy en día tienen alertas por parte de la Contraloría y unos hallazgos importantes en temas de que se están perdiendo también dineros por ese lado. Claro, aquí hay parte de ese enredado tema de las piruetas y maniobras que se hacen para crear estas empresas. Algunas de ellas, representante, fueron creadas o tuvieron modificaciones antes de este proceso licitatorio. ICM es una empresa que le pertenecía al cuestionado exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Casualmente se vende 2 meses antes de adjudicar este contrato, este gran contrato, se le vende a la sombra a Emilio Tapias, que empieza a colocar unos nombres rarísimos, pero acá hay algo muy grave, Juan Diego, y es que justo se adjudica a Unión Temporal esto, y un día después, solamente un día después de haberse, digamos, entregado la licitación, se cambia el nombre, porque quien firma, entre comillas, este documento con el MINTIC no es realmente el nuevo dueño, sino es el dueño anterior. O sea, falsificaron también, dejaron al dueño anterior como firmante de este nuevo contrato y no realmente a quien había comprado, Sí. que es, digamos, uno de los amigos íntimos de Emilio Tapia. Claro. Está él ahora denunciado en la fiscalía, coloca el denuncio también porque están utilizando su nombre para hacer este tipo de... Claro, de Trampas. irregularidades, de trampas. Y bueno, hablemos, el siguiente paso sería lo que sucede con el incumplimiento del contrato. Ah, no, mentira, se me olvida. Vámonos al consorcio. Al consorcio, de acuerdo. Aquí está otra de las perlas. Claro, Juan Diego. Acá hay una cuestión muy grave y es que como es un contrato billonario, es que no estamos hablando de cualquier plata, estamos hablando de 2 billones de pesos. Entonces, se presume que tienen que haber unas, digamos, un control previo frente a cómo se van a distribuir estos dineros. El Ministerio de las TIC dice, acá se adjudica un contrato de interventoría. ¿Para qué? Para que cuide los recursos públicos, para que verifique los documentos que sean los adecuados antes del desembolso. Y esta interventoría que le cuesta a los colombianos 19.500 millones de pesos. Este contratista que debía supervisar que se cumplieran todos los requisitos de ley para adjudicar y dar el anticipo. Se le pasaron 4 pólizas falsas. Pero agravante a esto es que el ministerio también contrata a otra empresa que se llama CES Colombia, una empresa a la cual le paga 546 millones de pesos exclusivamente para que revise todo el tema de pólizas. Aún así, en el contrato que se hace con esta empresa, Sí. se le dice que tiene que contratar por lo menos 4 profesionales
expertos en pólizas, pues digamos en conocimiento de pólizas, de más de 10 años de experiencia. A ellos también se les pasa cuatro pólizas falsas. Lo que ya es un secreto a voces, es un banco el que tenía precisamente toda la parte del aseguramiento, el que alerta, ni siquiera los contratistas que tenían esa obligación. Ni los contratistas ni el ministerio. Miente la ministra de las TIC cuando dice que ella es la que destapa que se estaban incumpliendo las pólizas y que las pólizas eran falsas. Eso miente la ministra, porque en un documento que nosotros tenemos, que le hago entrega, la propia representante legal de Itaú es la que denuncia frente al ministerio que efectivamente ninguna de estas pólizas fueron firmadas con Itaú y que estaban siendo totalmente falsas. El ministerio dice que hay que revisar, la Unión Temporal dice que los engañaron en su buena fe, pero es que no es posible que haya una interventoría y que haya una empresa exclusivamente pues contratada para revisar este tipo de documentos y nadie se haya dado cuenta. Cuando las alertas estaban no solamente ahora que ya se está ejecutando el contrato, sino desde antes, Juan Diego, desde que se empezó la licitación, desde que se empezó a estudiar los diferentes oferentes, justamente Unión Temporal Centros Poblados era la más cuestionada de todas las empresas. Claro, y viene entonces, ahora sí, todo lo que fue el incumplimiento, ¿verdad? Sí. Empiezan, bueno, a quedar muy mal y a detectarse por qué esta empresa o esta unión temporal no estaba cumpliendo con lo que se había pactado en el contrato. 6 meses después de adjudicar el contrato, cuando hay una revisión por parte del ministerio, se demuestra que mientras Comcel había ya puesto 700 puntos, Unión Temporal no había puesto nada. ¿Cuáles eran los argumentos de ellos? Que la pandemia, que los bloqueos, o sea, se inventaron un montón de cosas, pero frente a que Comcel se había podido y ellos por qué no habían podido, ahí, digamos, se prenden nuevamente las alertas y se empieza a buscar dónde está esa plata. Hablemos del rastro del anticipo, de los 70.000 millones de pesos que, bueno, se les dio de anticipo a estos contratistas. ¿Por qué se desembolsa finalmente ese dinero pese a todos estos cuestionamientos? No tenemos ni idea y es algo que tiene que responder la ministra, porque es que hay una interventoría que supuestamente tiene que garantizar que los documentos están, que hay unas, digamos, unas facturas y unos recibos que tienen que mostrar Centros Poblados para que haya un desembolso, que digamos que hay un trabajo ya adelantado. Nunca se entregaron esas facturas, nunca se entregaron esos recibos, sin embargo se dio un desembolso de 70.000 millones de pesos que se divide en dos. Nubo Security tiene 58.000 millones de pesos. ¿Dónde está esa plata ahorita? En un paraíso fiscal, Juan Diego. No. Lastimosamente en un paraíso fiscal. No se lo puedo creer. Habían dicho que era para comprar equipos y demás. Dijeron eso, pero esta plata termina en un paraíso fiscal en el este de Florida, que se llama Delaware, muy conocido precisamente para guardar este tipo de dinero, sino para que no paguen impuestos. 58.000, ¿y el resto? 58.000. El resto está en una empresa que se llama Incelsa, que tiene sede en Barranquilla. Esta plata ya se gastó y hay que decirle a los colombianos que esta plata ya se gastó. Los mismos contratistas de Centros Poblados dicen que esa plata se gastaron en unos ciertos equipos y que hoy en día no pueden devolver esa plata. Entonces, acá lo grave y lo que tiene que hacer el ministerio en este momento es que se aplique realmente la cláusula de caducidad, pero también hay una cláusula penal pecuniaria que se tiene que aplicar sí o sí y así lograr recuperar más o menos 42.000 millones de pesos de los 70.000 millones de pesos. Si es viable, usted, con franqueza, representante, le puede decir a los colombianos que con la intervención de los organismos de control, de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y todo lo demás, ¿se pueden recuperar esos dineros? Hay un predio evaluado alrededor de 40.000 millones de pesos que se encuentra en Cartagena, que fue como una prenda de garantía para esto. Entonces, ese predio se puede recuperar. Realmente los 70.000 millones de pesos no se van a poder recuperar y claramente acá hay una responsabilidad política por parte
de la ministra, que tiene que responder Eso le frente a quería estos preguntar. hechos. Eso le ¿Por quería qué, preguntar. Juan Diego? Yo siento realmente que esto es la punta del iceberg. Ajá. Acá hay hay unas malas prácticas en el tema de la contratación. El discurso del gobierno nacional va por un lado diciendo que es austeridad, anticorrupción, pero lo que estamos viendo en la realidad dista mucho del discurso del gobierno nacional. ¿Usted cree que la ministra le mintió al país o no? ¿Por qué? Se lo pregunto. Esto lo dice usted, pero hace unos minutos Blue Radio entrevistó al presidente Duque, que está en una gira por Corea del Sur, y él dice que la ministra fue engañada, la ministra de las TIC, Karen Abudinem, y que ella fue además la que puso en evidencia esto y lo denunció. ¿Usted qué responde a eso? La ministra le mintió al país en todos los medios de comunicación. Acá vino Juan Diego y dijo que esa plata no se iba a perder o que si no ella se iba para el cementerio o algo por el estilo. Le mintió al país. También, ¿por qué? Porque es que esto no se acabó de descubrir ahorita cuando dejaron de hacer las cosas esta unión temporal. Acá hubo unas alertas tempranas que se dieron por parte de muchísimas empresas. De hecho, el mismo Vargas Lleras, en una columna en diciembre, alertó frente a esta adjudicación de contratos. En las audiencias para la adjudicación de los contratos se habló claramente de la cuestionada unión temporal, sí, y aún así se le dio. La ministra tiene que entender claramente, sí, que dentro de sus funciones está que se ejecute correctamente el presupuesto. Sí. Y eso no está pasando. Tiene que haber una responsabilidad política por parte de la ministra, sin lugar a dudas. Ya para cerrar, y ya que usted toca el tema del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, él denunció en su columna del domingo que esta misma compañía, ICM y demás, que tiene la especialidad de construir carreteras y eso, tiene otros contratos con entidades como el Invías. ¿En qué está eso? Diego, lastimosamente, como te decía, esto para mí es la punta del iceberg y que va a mostrar nuevamente un gran carrusel de la contratación, ya no Bogotá, sino a nivel nacional, donde estamos viendo cómo se inventan empresas, cómo se le cambia el objeto de las empresas para un poco amañarlas a lo que necesitan las diferentes entidades, y no solamente Invías, Diego. Estamos hablando de que diferentes ministerios y también gobernaciones están teniendo relación con este tipo de empresas y que hoy están bastante cuestionadas. Entonces, ¿y los contratos están ejecutándose o su desarrollo está en qué porcentaje? Hemos estado revisando los temas y realmente hay varias alertas por parte de la Contraloría, varios hallazgos donde hay unas platas que se están perdiendo y que estaban a cargo de estas empresas. Pues ahí está, es el rompecabezas del escándalo del Mintic que tiene en este momento embolatados, es lo único cierto, 70.000 millones de pesos que le fueron girados a esta unión temporal abiertamente y tempranamente cuestionada. Representante Katherine Miranda, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, por tratar de ayudarnos a entender semejante enredo y entramado que muestra lo preocupante que está el tema de la contratación pública en nuestro país. Muchas gracias, representante, y estaremos pendientes del debate de moción de censura. Así será. Muchísimas gracias a ustedes. Y por supuesto, también pendientes de la ministra de las TIC.